Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. En el aniversario de mi suegra en París no hubo lugar para mí. Mi esposo se rió. Ay, nadie te invitó. Sonreí levemente. Está bien, cariño, y salí. 20 minutos después, me llamaban histéricos porque había cancelado el banquete. Sentada en el taxi, miraba los hilos de lluvia resbalando por el cristal. La Torre Eiffel brillaba a lo lejos como un enorme adorno de árbol de Navidad. Tan inalcanzable e irreal como mi vida familiar se había vuelto 15 minutos atrás. El teléfono no dejaba de vibrar. 23 llamadas perdidas, mi suegra, mi suegro, mi cuñada y, por supuesto, Santiago. Especialmente Santiago, 12 llamadas en los últimos 10 minutos. Silencié el móvil y lo guardé en mi pequeño bolso negro de Chanel, el que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario. Para que esté a la altura, dijo entonces. O quizás solo para tranquilizarme antes de lo que ya planeaba. Madame, ¿a dónde exactamente? Preguntó el taxista con un típico acento parisino. Un árabe de mediana edad, de mirada amable, me observaba por el retrovisor. ¿Está usted bien? Al Hotel Ritz, por favor, respondí en francés, agradeciendo mentalmente a mi madre que insistiera en enviarme a una escuela especializada en idiomas. Oh oui, vais bien. Sí, estoy bien. Y era extraño, pero realmente lo estaba. Como si la última gota hubiera colmado el vaso y el agua simplemente se hubiera derramado, sin salpicaduras ni drama. Esperaba sentir dolor, humillación, rabia, y seguramente vendrían después. Pero ahora me envolvía una extraña calma, como si observara la escena desde fuera, como si le pasara a otra mujer, no a mí, Beatriz Díaz, exitosa organizadora de eventos, esposa de Santiago Pascual. Todo había comenzado una hora antes, en el restaurante Le Jules Verne, en el segundo piso de la Torre Eiffel. El aniversario de mi suegra, María Pascual, sus 60 años. Una celebración que había organizado durante los últimos 6 meses, poniendo no solo mi profesionalismo, sino también la sincera esperanza de ganarme, al fin, la aprobación de aquella mujer fría. Reservé vuelos en clase business para toda la familia, suites en el Ritz, elaboré un menú de 7 tiempos con un chef estrella, organicé una visita privada al Louvre con un guía historiador de arte, planeé un paseo en yate vintage por el Sena y, lo principal, la cena festiva con vista panorámica de París iluminado. La perfeccionista en mí puso el alma en cada detalle, mientras que la niña ingenua seguía creyendo que una celebración perfecta podría derretir el corazón de hielo de mi suegra. Llegué un poco tarde al restaurante, retrasándome con los últimos preparativos de la sorpresa, un quinteto de músicos de la gran ópera que interpretaría el aria favorita de María Pascual al final de la cena. Un impecable administrador en smoking me acompañó a la sala privada, pero algo no estaba bien. La intuición, que tantas veces me había salvado en los negocios, ahora gritaba peligro. Alrededor de la gran mesa redonda, como en un escenario teatral, estaban los protagonistas de mi vida de los últimos 5 años, mi esposo Santiago, su madre María, la homenajeada en un vestido de alta costura, su padre Antonio, siempre sumergido en sus negocios y su smartphone, su hermana Natalia con su esposo Silvio, la pareja perfecta de revista, y Miranda, la ex de Santiago, a quien solo conocía por fotos familiares y las esporádicas, supuestamente accidentales, menciones de María. Miranda esto, Miranda aquello. Una chica de su mismo círculo, de linaje impecable, con un apartamento heredado en una zona exclusiva y un apellido sonoro. Estaba sentada junto a mi esposo, sus hombros apenas tocándose. Llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos, del mismo verde que los de Santiago. Recordaba bien cómo mi suegra solía decir: ¿qué hijos tan hermosos habrían tenido, todos con nuestros ojos de familia? A mí, con mis ojos color café heredados de una enfermera de barrio, María siempre me miraba con condescendencia. En nuestra familia, todos tenemos ojos verdes, Beatriz, desde hace 4 generaciones. Es un rasgo genético.
En la mesa había 6 juegos de cubiertos de plata, exactamente 6, dispuestos con precisión geométrica. No había sitio para mí, como si me hubieran borrado del guión de esa noche, de esa familia, de esa vida. Me quedé de pie, mirando a Santiago sin comprender. Hacía calor en el restaurante, pero yo sentí un sudor frío. Todo el mundo enmudeció, como actores esperando la entrada de la protagonista para la escena culminante. María, con una ligera sonrisa en los labios, llevó su copa de champán a la boca. Natalia sonrió apenas, ocultándose tras la servilleta. ¿Y dónde me siento?, pregunté, odiando el temblor en mi voz. Yo, que había sobrevivido años difíciles en mi juventud, que había empezado mi negocio con una caja de cartón llena de tarjetas, ahora sentía miedo ante esa gente. Santiago alzó las cejas y su rostro adoptó una expresión de fingida sorpresa, la misma que usaba al tratar con los de fuera, como decía María. «Ay, Beatriz, nadie te invitó», rió, girándose hacia los demás. Miranda soltó una risita coqueta, cubriéndose la boca con su mano de manicura impecable. «¿Verdad, mamá?». María bebió un sorbo de champán y asintió con esa misma expresión de superioridad condescendiente con la que me recibió la primera vez en su mansión. «Es una celebración familiar, Beatriz», su voz era miel con astillas de vidrio. «Comprenderás, familiar». 5 años de matrimonio y seguía sin ser considerada familia, seguía siendo una extraña. Cientos de veces había soportado insinuaciones, pullas, miradas, creyendo que podría ganarme su aceptación. Una niña del barrio, de una torre de 9 pisos, que logró construir un negocio exitoso desde cero en los duros 90. Creía en el dicho de mi abuela, paciencia y trabajo todo lo vencen. Pero la familia Pascual no funcionaba así. Ahí lo que importaba era la cuna, el apellido, saber qué tenedor usar para las ostras. Por el rabillo del ojo vi la mano de Miranda acariciando la muñeca de Santiago. En su dedo anular brillaba un anillo, el anillo que había visto en fotos antiguas de su compromiso, un año antes de que nos conociéramos. Tuvimos una pequeña ruptura, me había explicado él alguna vez. Ahora todo encajaba. Pequeña, es decir, temporal. Temporalmente, hasta que llegué yo. Miré a Santiago. Después de 5 años, aún no sabía leer su mirada, pero en ese instante vi algo, miedo, vergüenza, alivio. No importaba. En esa fracción de segundo supe que ya no lo amaba. Tal vez nunca lo amé de verdad, solo me aferré a una bonita historia. El príncipe en su Mercedes blanco, bromeaba mi amiga Gloria. El príncipe resultó ser de cartón y el caballo, alquilado en leasing. Extrañamente, no sentí dolor, sino liberación. Como si hubiera soltado la pesada mochila que llevaba cuesta arriba durante 5 años. «Está bien, cariño», sonreí con la misma sonrisa que usaba para calmar a clientes caprichosos, y me di la vuelta para salir. Cada paso sobre la alfombra mullida me resultaba más ligero. «Beatriz», me llamó Santiago, con un matiz de angustia en la voz. Siempre había temido los escándalos y la mala prensa. «La reputación es todo», repetía María. Me giré y, con la voz más tranquila que pude reunir, dije: «A trabajar, tenemos un aniversario. No he olvidado que soy profesional». Todos en la mesa se quedaron inmóviles por un instante. Esperaban gritos, lágrimas, un escándalo. Algo que confirmara mi supuesta vulgaridad. Pero recordé la lección de mi madre: nunca muestres debilidad, especialmente ante el enemigo. Salí del restaurante, pasé junto al administrador que me miró inquisitivo, bajé al primer nivel de la torre y me senté en un banco. Saqué el móvil. 20 minutos, eso era lo que necesitaba para cancelar todo. Todo lo que había preparado con tanto esmero. Mis manos no temblaban al marcar el número de mi asistente. «Mateo, soy yo. ¿Recuerdas el plan B del que hablamos en broma antes de salir, en caso de que mi suegra me sacara de quicio?» Reí nerviosamente. «Ejecútalo. De inmediato».
y activa todos los reembolsos en mis cuentas personales. Tomé un taxi frente a la torre y di la dirección del hotel. Cuando arrancamos, cerré los ojos. En mi mente solo retumbaba una frase: está bien, cariño, muy bien. Como decía mi abuela, quien cava una tumba para otro, cae en ella. Y también que la venganza es un plato que se sirve frío. Siempre fui buena alumna. Hace 5 años, jamás habría imaginado que estaría sentada en un taxi parisino, destruyendo con mis propias manos el aniversario de mi suegra. Entonces, en 2017, solo tenía mi empresa Fiesta Perfecta, un piso de alquiler y la fe en mí misma que me había inculcado mi madre, una maestra de escuela. Habíamos pasado juntas por muchas dificultades, especialmente cuando mi padre se fue con una joven contadora de su fábrica. Beatriz, entiende, ahí hay amor. Con tu madre ya todo estaba frío desde hacía tiempo, me dijo él entonces. Pero mamá no se quebró. Una verdadera mujer siempre debe mantenerse de pie, solía decir, corrigiendo cuadernos por las noches y dando clases particulares para sobrevivir. Grabé esas palabras profundamente en mi memoria. Tal vez por eso nunca tuve miedo de empezar mi propio negocio, incluso cuando los antiguos delincuentes se convertían en empresarios. Con solo un folleto publicitario y un cuaderno lleno de ideas, iba de oficina en oficina. ¿Quieren una fiesta de fin de año inolvidable? Yo haré que sus empleados la recuerden toda la vida. Mis primeros clientes llegaron gracias a mi talento y perseverancia, y luego funcionó el boca a boca. Organizaba cumpleaños para los hijos de nuevos ricos, bodas para las hijas de magnates, eventos corporativos para empresas. Mi punto fuerte siempre fue el enfoque personalizado, nada de plantillas, solo atención a cada detalle. A los 35 años ya tenía mi propia empresa, una oficina y un equipo de 15 personas. Era conocida y respetada en la capital. Organizaba eventos para importantes empresarios y hasta para algunas estrellas del mundo del espectáculo. ¿Vida personal? Apenas me quedaba tiempo. Las pocas relaciones que tuve siempre terminaban igual. Beatriz, eres demasiado independiente, no dejas espacio para un hombre a tu lado. Y entonces llegó la inauguración del Hotel Boutique Alejandro, propiedad del conocido empresario Antonio Pascual. Beatriz, tienes que conseguir ese contrato, me insistía mi subdirectora Margarita, una exjefa de la Facultad de Estudios Culturales en la universidad. Con esos contactos, llegaremos a un nivel totalmente nuevo. Conseguí el contrato, superando a 5 competidores. Fueron 3 semanas sin dormir ni descansar, pero la fiesta fue tan impresionante que salió en todas las revistas de sociedad. Fue allí, entre copas de Dom Pérignon y ostras fine de Claire, donde conocí al hijo del oligarca, Santiago Pascual. Él se acercó a mí mientras revisaba que todo estuviera en orden para el postre, un 1000 hojas de espino amarillo. Veo que usted es de las que controlan hasta el último detalle, dijo sonriendo, ajustándose los gemelos de su impecable camisa. En mi trabajo no existen los detalles menores, respondí, apartándome un segundo de la conversación con el camarero. ¿Sabe? Mi madre estaría totalmente de acuerdo con usted, rió. Le sonreí también, fijándome en sus ojos verdes, su nariz fina con una leve curvatura y el hoyuelo en su mejilla derecha. De raza, habría dicho mi abuela. Una semana después, me llamó. Consiguió mi número a través de su padre. Beatriz, ¿le gustaría cenar conmigo esta noche? Su voz tenía esa despreocupación elegante que no se aprende si no has nacido en cierto ambiente. Hoy no puedo, tengo un evento, respondí con sinceridad. ¿Y mañana? Tampoco. Quizá podría decirme cuándo habrá un hueco en su apretada agenda. Su tono era burlón, pero cariñoso, casi tierno. Y entonces, de pronto, me sentí como en una película antigua. Como si de fondo sonara música y el mundo se volviera más amable, más brillante. El jueves, a las 7 de la tarde. Él eligió el restaurante. Luego vinieron más cenas, teatro, exposiciones en galerías.
Santiago resultó ser inteligente, culto y con un sentido del humor maravilloso. Dirigía la rama de inversiones del negocio familiar, aunque, como descubriría después, era más por apariencia. Las verdaderas decisiones las tomaba su padre, Antonio. Papá piensa que no soy lo suficientemente duro para los negocios, me confesó una noche, después de una botella de vino tinto. Tal vez tenga razón. Yo amo más el arte, los viajes, la vida. ¿Me entiendes? Y yo entendía, o al menos creía entender. ¿Y tus padres? ¿A qué se dedican? Me preguntó esa misma noche. Mi madre es maestra, mi padre era ingeniero en una fábrica, pero ahora no tenemos relación. Vaya, auténtica clase intelectual, dijo con sincera admiración, y yo me derrití. Por primera vez en muchos años, no tuve que justificar mis orígenes. 3 meses después, Santiago me invitó a una cena familiar en su casa de campo. La mansión parecía una finca inglesa, columnas, césped perfectamente cuidado e incluso un lago con cisnes. Entonces todavía no sabía que estaba entrando en la guarida de León. María me recibió vestida con un traje de Chanel en tono perla, con pendientes y brazalete de diamantes que brillaban a cada movimiento. Alta, delgada, de postura impecable y una sonrisa congelada. Me examinó de pies a cabeza. Beatriz, qué bonito que hayas podido venir. Santiago nos ha hablado mucho de ti. Sentí un pinchazo, su tono diminutivo sonaba como si hablara con una niña o una sirvienta. Antonio resultó ser más sencillo, un firme apretón de manos, una mirada atenta. He oído hablar de tu empresa. Dicen que es la mejor de la capital. Hacemos lo que podemos, respondí con modestia. La cena fue tensa. Sentía cómo María analizaba cada uno de mis gestos y palabras. Beatriz, ¿sabes con qué tenedor se come el pescado? Preguntó en un momento dado, como al pasar. Por suerte, había estudiado protocolo al inicio de mi carrera, trabajar con la élite te obliga. Después del postre, Santiago salió a fumar con su padre y yo me quedé a solas con María. Todavía, claro, no era mi suegra. Beatriz, dijo, eres una mujer inteligente. ¿Qué haces con mi hijo? ¿Perdón? Casi me atraganté con el té. Santiago es un buen chico, pero es débil. Siempre lo ha sido. De niño se escondía tras mis faldas, de joven tras la espalda de su padre y ahora tras nuestro dinero. No será un apoyo para ti. Lo amo, respondí, sorprendida por su franqueza. Amor, sonrió con desdén. En mi época, chicas de tu origen no se atrevían a enamorarse de chicos de familias como la nuestra. ¿En su época? No pude evitar soltar una pulla. Sus ojos se entrecerraron. Siempre hubo quienes, digamos, vivían de otra manera. Mi padre ocupaba un cierto cargo en un cierto ministerio, me dijo con énfasis. Nunca tuvimos que hacer fila para nada, como otros. Fue una declaración de guerra, aunque yo no lo entendí en aquel momento. Veía ante mí a una mujer de otro mundo. Un mundo al que mi madre y yo nunca habríamos tenido acceso. ¿De qué hablan aquí? Preguntó Santiago al volver, rodeándome con su brazo. Del pasado, cariño, respondió María, recuperando su máscara de perfecta anfitriona. De nuestra historia común. 2 meses después, Santiago me pidió matrimonio. El anillo de 3 quilates brillaba en mi dedo, arrancando suspiros de amigas y colegas. ¿Estás segura? Me preguntó mamá cuando le mostré el anillo. Su mundo es muy distinto, Beatriz. Santiago no es como ellos, le aseguré con pasión. Es diferente. Ella solo negó con la cabeza, pero no insistió. La boda fue grandiosa, con 300 invitados. Yo misma organicé todo, sin contratar ninguna agencia de bodas. Era mi oportunidad de demostrarle algo a la familia Pascual. María observaba mis esfuerzos con indulgencia, corrigiendo a veces mis planes.
Beatriz, en nuestro círculo no se invita a periodistas. Beatriz, esas flores son demasiado simples. Beatriz, hay que coordinar el menú con el asesor francés. Mi madre se sentó discretamente en una esquina del salón, algo perdida en su nuevo vestido de boutique. No invitamos a ningún otro pariente mío, solo a un par de amigas cercanas, frente a los 200 invitados del novio. Así será mejor, me convenció Santiago. Si no, se sentirían incómodos entre los nuestros. No discutí. Locamente enamorada, en mi vestido de Darrowan, creía que empezaba un capítulo nuevo y feliz de mi vida. Qué equivocada estaba. Medio año después de la boda, comprendí que mi vida se había convertido en una interminable lucha por obtener reconocimiento. María, con su perseverancia aristocrática, seguía educándome en modales. Antonio, por su parte, ignoraba mi existencia, absorto en sus negocios. Natalia, la hermana de Santiago, no perdía oportunidad de recordarme mis orígenes. Beatriz, esos zapatos son demasiado llamativos para ti. Beatriz, te ríes demasiado fuerte. Santiago no lo notaba, o fingía no notarlo. Solo se están acostumbrando a ti, cariño, me decía cuando yo trataba de hablar con él sobre el comportamiento de su familia. Luego me besaba, me regalaba joyas caras. Y yo volvía a creer que todo mejoraría. Ahora, sentada en aquel taxi parisino, comprendía que nunca fui una niña ingenua, simplemente quería desesperadamente creer en un cuento de hadas, un cuento que ya no existía. Mi agencia siguió prosperando después de la boda. No quería convertirme en una mantenida, como insinuaba María. Santiago, querido, ¿por qué trabaja tu esposa? Da la impresión de que no puedes mantener a tu familia. Pero el negocio no solo me daba independencia económica, sino también una autoestima que tanto me faltaba en mi nueva vida. Los Pascual vivían en su mundo cerrado, donde yo era admitida a regañadientes solo en ocasiones especiales. Las cenas familiares cada jueves, donde me sentía una intrusa. Las reuniones en el club de campo con gente importante, donde me presentaban a la ligera, Beatriz, esposa de Santiago. Los cócteles interminables, donde pasaba horas con una copa de champán sin saber de qué hablar con aquellas mujeres pulcras que solo discutían sobre Kercheval o los nuevos yates de sus maridos. Trabajas demasiado, decía Santiago con frecuencia. Mi madre está preocupada porque no dedicas suficiente atención a tus deberes familiares. ¿Deberes familiares? Casi me atraganté con el café. ¿Qué deberes, exactamente? Bueno, ya sabes, murmuraba, haciendo un vago ademán. Mantener el hogar, cuidar la atmósfera. Vivíamos en un lujoso piso en el centro de la ciudad, un sueño hecho realidad para cualquiera, pero no era mi hogar. Cada mueble, cada detalle había sido elegido por un diseñador contratado por María. Le propuse a Santiago mudarnos, comprar algo nuestro, pero siempre encontraba excusas. Aquí tenemos la mejor vista, decía. Además, es un regalo de mis padres. Sabía que simplemente no quería alejarse de su madre. Incluso a distancia, María seguía controlando cada uno de sus pasos. Pero lo peor empezó cuando surgió el tema de los hijos. Un año después de casarnos, María comenzó su ataque sistemático. Beatriz, me dijo durante una de esas cenas familiares, ya tienes 36 años. Es hora de pensar en tener hijos. Después de los 35, se vuelve cada vez más difícil. Santiago y yo aún no lo planeamos, respondí. Estoy en un momento crucial para el crecimiento de mi negocio. ¿Negocio? Alzó elegantemente una ceja. En nuestra familia las mujeres no trabajan, Beatriz. Se dedican a los hijos y a sus maridos. Miré a Natalia, sentada enfrente. Ella, en efecto, no trabajaba, se dedicaba a la beneficencia, al tenis y a criar a sus 2 hijos con ayuda de 3 niñeras y una institutriz. Tenemos distintas formas de ver la vida, María, sonreí. En mi familia, las mujeres siempre han trabajado. Sí,
Lo sé, respondió ella con una sonrisa que ocultaba veneno. Tu madre, si no me equivoco, es maestra. Una profesión muy digna. Ese muy digna con pausa incluida me costó una noche de insomnio. No pude explicarle a Santiago por qué me afectó tanto. Vamos, cariño, me decía, cambiando canales en el televisor gigante, mamá es solo un poco anticuada, de otra generación. Pero yo sabía que no era cuestión de generaciones. María era una mujer culta, hablaba 3 idiomas y entendía de arte contemporáneo. Simplemente, en su mundo, no había lugar para alguien como yo. El tiempo pasó y me sumergí aún más en el trabajo. Mi agencia conseguía contratos cada vez más grandes, viajaba a ferias y congresos internacionales. Santiago y yo nos veíamos cada vez menos. Él pasaba más tiempo en la oficina de su padre, a menudo llegaba tarde, oliendo a cigarrillos y a perfume de mujer. Yo guardaba silencio. No quería escándalos. Todas mis amigas envidiaban mi matrimonio. Una casa preciosa, joyas costosas, viajes a Maldivas y Courchevel. Te ganaste la lotería, Beatriz, me decía Gloria, mi amiga de la infancia. Ella no entendía que una jaula dorada seguía siendo una jaula. 3 años atrás, noté que Santiago se volvió especialmente distante. Podía pasar horas mirando por la ventana, girando una copa de whisky en sus manos. Antes, al menos hablábamos, discutíamos, reíamos. Ahora parecía vivir en otro mundo. ¿Qué te pasa? Le pregunté una noche, cuando por tercera vez en una semana rechazó la cena que yo misma había preparado, enviando al chef a casa. Nada, se encogió de hombros. Solo estoy cansado. Santiago, eso no es cansancio. Es otra cosa. Suspiró y me miró, realmente me miró por primera vez en mucho tiempo. Mi padre está enfermo, Beatriz. Cáncer de páncreas. Etapa terminal. Me quedé en shock. Antonio siempre me pareció invencible, como una roca. ¿Por qué no me dijiste nada? No queríamos que nadie fuera de la familia lo supiera. De nuevo esas palabras, solo la familia. No supe qué responder. Lo siento mucho, dije al fin. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Santiago negó con la cabeza. Mamá ya organizó todo, los mejores médicos, una clínica en Suiza. Pero el pronóstico no es favorable. Lo abracé. Y, por primera vez en mucho tiempo, no se apartó. Esa noche volvimos a estar cerca, como en los primeros meses de matrimonio. Pensé que la desgracia nos uniría, que formaríamos una verdadera familia. Pero me equivocaba. Antonio murió 3 meses después. El funeral fue íntimo, solo para los más allegados. Yo estaba junto a Santiago, pero me sentía como una sombra. María Pascual, la viuda, se mantuvo erguida, digna, sin derramar una sola lágrima en público. Después del funeral, todo cambió. Santiago se convirtió oficialmente en el cabeza de familia y del negocio. Una enorme responsabilidad cayó sobre sus hombros. María, a pesar de su nuevo estatus de viuda, no pensaba apartarse. Pasaba largas horas con su hijo en el despacho, discutiendo estrategias y tomando decisiones. Yo intentaba apoyar a mi marido, pero chocaba contra un muro de silencio. Santiago volvía tarde, se ausentaba en viajes de negocios, y los escasos fines de semana que pasaba en casa era irritable y distante. ¿Quizá deberíamos tomarnos un descanso?, sugerí una vez. Irnos juntos unos días, desconectar. Ahora no es momento para vacaciones, Beatriz, me cortó. Tengo un negocio que mantener a flote. Poco a poco, Santiago se transformaba en una copia de su padre, igual de duro, igual de frío, igual de inaccesible. Y eso era lo que más me asustaba. Nos alejábamos cada vez más. Yo me refugiaba en el trabajo, él en sus negocios. Ya no hablábamos, ni viajábamos juntos, ni hacíamos el amor. Solo coexistíamos, como 2 desconocidos bajo el mismo techo.
Y entonces pasó lo que pasó 3 semanas atrás, poco antes del viaje a París. Regresé a casa más temprano de lo habitual. Mi equipo y yo acabábamos de firmar un contrato importante para organizar un festival en una gran ciudad y estaba eufórica. Quería compartir la noticia con Santiago, aunque últimamente mostraba poco interés en mi trabajo. Al llegar, escuché su voz desde el despacho. Hablaba por teléfono y su voz sonaba inusualmente animada. Sí, cariño, yo también te extraño, decía, y la ternura en su voz me apretó el pecho. No, ella no lo sabe. Mamá dice que hay que esperar hasta el viaje a París, allí resolveremos todo. ¿Estás segura sobre el bebé? Es un paso serio. Está bien, lo entiendo, te amo. Me quedé petrificada en la puerta, incapaz de moverme. Sentí que todo dentro de mí se rompía. Sabía que Santiago se había alejado de mí. ¿Pero una traición y un hijo? ¿Con quién? ¿Por qué en París? No armé ninguna escena, no irrumpí en el despacho para pedir explicaciones. En lugar de eso, me fui en silencio a nuestro dormitorio, cerré la puerta y me senté mucho rato al borde de la cama, mirando por la ventana los tejados de la ciudad. Pensaba en qué debía hacer, cómo actuar. ¿Montar un escándalo? ¿Pedir el divorcio? ¿Hacer como que no había oído nada? Al día siguiente, empecé a seguir a Santiago. No fue difícil, compartíamos cuentas en iCloud y podía ver su ubicación. Pasaba horas en una cafetería, aquella donde habíamos tenido nuestras primeras citas. ¿Sentimentalismo? ¿O simplemente un lugar cómodo para encontrarse? Empecé a revisar su móvil mientras dormía. Había mensajes de un contacto guardado como M, escritos con insinuaciones y medias palabras: nos vemos en el mismo sitio, no puedo dejar de pensar en ti, pronto todo cambiará. No encontré respuestas de Santiago, cegaramente las borraba. Una semana después, me atreví a dar un paso desesperado. Le pedí a mi amigo Pablo, un genio de la informática, que recuperara los mensajes eliminados del teléfono de Santiago. Era ilegal, era poco ético, pero necesitaba saber la verdad. Pablo hizo un trabajo impecable. Me envió un archivo con toda la conversación recuperada, y lo leí sola en la oficina después de que todos se hubieran marchado. No podía creer lo que veía. M resultó ser Miranda, la antigua prometida de Santiago, esa de la que María hablaba de vez en cuando. Habían reanudado su relación poco después de la muerte de Antonio, hacía aproximadamente un año. Miranda estaba embarazada desde hacía 2 meses. Y María, ella lo sabía. Es más, ella movía los hilos como una marionetista experta. Mamá dice que Beatriz podría armar un escándalo si anunciamos el divorcio aquí. Propone hacerlo en París, en su aniversario, delante de todos los nuestros. Así tú podrás volver oficialmente a la familia y de Beatriz nos ocuparemos después. Leía esas líneas y la rabia hervía en mi interior. Planeaban humillarme delante de todos, hacerme quedar como una tonta, abandonarme en un país extranjero. ¿Y todo para qué? Para que Santiago pudiera volver con su novia adecuada, la que ahora esperaba su hijo. Lo peor de la traición no es el dolor, ni la humillación, sino la necesidad de fingir que no sabes nada. Vivía bajo el mismo techo con un hombre que planeaba destruir mi vida. Comía en la misma mesa, veía televisión a su lado, incluso dormía en la misma cama. Aunque, en las últimas semanas antes del viaje, apenas nos tocábamos. Y durante todo ese tiempo, tenía que sonreír, discutir detalles del próximo aniversario, fingir entusiasmo por el viaje a París. Había aprendido hacía tiempo que el mejor disfraz era el trabajo. Organizaba ese aniversario como si me fuera la vida en ello. De algún modo, era así. Beatriz, no hace falta que te esfuerces tanto, me decía María cuando le mostraba las nuevas opciones de menú para la cena, solo es una fiesta familiar. Familiar, una palabra que ella usaba como un arma. Es su aniversario, María, le respondía yo, sonriendo,
debe ser perfecto. En sus ojos brillaba algo parecido al respeto, que desaparecía de inmediato. Como digas, Beatriz. Eres toda una profesional. Ese nuestra profesional sonaba como si aún perteneciera a la familia, como si no estuvieran preparando mi expulsión en una ciudad ajena. Santiago estaba visiblemente nervioso a medida que se acercaba la fecha del vuelo. 2 veces lo sorprendí hablando por teléfono en el baño, con el agua corriendo para ocultar su voz. 3 veces no durmió en casa, alegando asuntos urgentes. Yo no hacía preguntas. Ya conocía todas las respuestas. En vez de eso, planeaba mi estrategia. Mateo, mi asistente, un exmilitar que se convirtió en organizador de eventos tras ser licenciado del ejército, solía decir: Beatriz, en los negocios como en la guerra, siempre hay que tener un plan de retirada. Desde entonces, siempre diseñaba un plan B para cada evento. ¿Qué hacer si llueve? ¿Si llegan el doble de invitados? ¿Si falla el plato principal? Esta vez, el plan B era especial. Acordé con el banco que todos los pagos del aniversario pasaran por mi tarjeta personal, no por la cuenta de la empresa. Firmé todos los contratos con cláusula de cancelación con 24 horas de antelación. Hice copias de todos los documentos, billetes, reservas y facturas y los guardé en una carpeta especial en mi portátil personal que nunca me abandonaba. Pero lo más importante, planifiqué exactamente qué diría y cómo actuaría llegado el momento. Nada de lágrimas, nada de escándalos. Solo una venganza fría y calculada. Un día antes de volar a París, me reuní con mi madre. Hacía mucho que no nos veíamos. A ella no le gustaba venir a nuestro piso, no se sentía cómoda allí, y yo rara vez visitaba su barrio. Me recibió en el mismo apartamento donde había crecido. La pequeña cocina, el aroma de pasteles de col, los geranios en la ventana, todo era tan familiar, tan cálido. ¿Te pasa algo, Beatriz?, me preguntó, sirviéndote en las viejas tazas de porcelana heredadas de mi abuela. Mamá siempre percibía mi estado de ánimo. ¿Por qué lo dices? Intenté sonar despreocupada. Tienes los ojos tristes, me acarició la mano. Soy tu madre, lo veo. No aguanté más y le conté todo. La traición de Santiago, el embarazo de Miranda, el plan de los Pascual para humillarme públicamente en París. Mamá escuchó en silencio, apretando cada vez más fuerte mi mano. ¿Vas a dejarlo?, preguntó cuando terminé. Sí, asentí. Pero primero quiero darles una lección. Le conté mi plan. Ella guardó silencio largo rato, luego suspiró. Siempre fuiste una luchadora, Beatriz. Saliste a tu padre. Fue el mayor reconocimiento que podía recibir de ella. Pase lo que pase, añadió, recuerda que esta siempre será tu casa. Siempre podrás volver. La abracé, respirando ese aroma familiar de manzanilla y el perfume que solo usaba en ocasiones especiales. Lo sé, mamá. Gracias. Esa noche, al volver a casa, llamé a Mateo y le conté los detalles del plan B, que en realidad ya era mi plan A. ¿Estás segura, Beatriz?, me preguntó. Puede afectar a la reputación de la agencia. Lo he pensado todo, Mateo. Formalmente no rompemos ningún contrato, solo cambiamos el orden de las acciones. Guardó silencio unos segundos, luego dijo: Se lo merecen, Beatriz. Estoy contigo. A la mañana siguiente volamos a París. Santiago estaba tenso, aunque intentaba disimularlo. María, como siempre, fría y condescendiente. Natalia y su marido se mantenían aparte. Vi cómo cuchicheaban mirándome de reojo. Yo sonreía y me concentraba en mi trabajo. Confirmaba detalles, hablaba con guías, coordinadores, floristas. Era la nuera perfecta, la organizadora perfecta, por última vez. París nos recibió con un cielo gris y una llovizna ligera. Siempre había amado esa ciudad,
su elegancia, su ritmo pausado, su autoconfianza. Ahora me parecía aún más hermosa. Quizá porque sabía que sería mi último viaje con la familia Pascual. Nos alojamos en el Ritz, el hotel donde se hospedaban reyes y presidentes. María y Santiago tenían suites con vistas a la Place Vendôme. Natalia y su marido, habitaciones más modestas con vistas al patio interior. A mí me asignaron una habitación estándar con vista a otro edificio. Lo siento, cariño, los mejores cuartos ya estaban ocupados, me dijo Santiago al separarnos en los pasillos. ¿No te importa, verdad? Claro que no, amor, sonreí. De todos modos, estaré trabajando todo el tiempo. Al día siguiente comenzaron los eventos del aniversario. Una visita privada al Louvre, almuerzo en Le Grand Beaufort, paseo vespertino por Montmartre, cena en un bistró recién galardonado con su primera estrella Michelin. Todo el tiempo me mantenía un poco al margen, como organizadora, no como parte de la familia. Veía a Santiago susurrando con su madre, a Natalia lanzándome miradas triunfantes. Sabía que Miranda esperaba, escondida en algún rincón de París. Quizá incluso en ese mismo hotel, en una habitación vecina. Pero yo seguía sonriendo, trabajando, esperando mi momento. La culminación del aniversario debía ser la cena de gala en la Torre Eiffel. Yo misma elegí el restaurante Jules Verne por su vista panorámica de la ciudad y su cocina impecable. Reservé la mejor mesa, coordiné un menú especial y contraté a músicos para que tocaran durante la velada. Todo tenía que ser perfecto. Pasé todo el día revisando cada detalle, llamando al restaurante, reuniéndome con la florista, resolviendo los últimos asuntos con los músicos. A las 7 de la tarde, hora prevista para el inicio del evento, sentía un ligero cansancio, pero estaba llena de determinación. Volví al hotel para cambiarme de ropa. En el armario colgaba el vestido negro de Alexander McQueen que había comprado especialmente para esa noche, sobrio, elegante, con un original escote en la espalda. Me lo puse, me maquillé discretamente y recogí el cabello en un moño sencillo pero elegante. En el espejo vi reflejada a una mujer segura de sí misma, lista para el acto final. Bajé al vestíbulo, pero no vi a nadie de la familia Pascual. Era extraño, habíamos quedado en reunirnos a las 7:30 para ir juntos al restaurante. Revisé el teléfono, ni un solo mensaje. Decidí esperar 10 minutos y luego llamé a Santiago. No contestó. Llamé a Natalia. Tampoco. Me invadió un mal presentimiento. ¿No sería que ya se habían ido sin mí? ¿Que el espectáculo de humillación ya había comenzado? Me acerqué al conserje. Disculpe, ¿ha visto a la familia Pascual? Deberían haber bajado al vestíbulo. Sí, madame, respondió él con impecable cortesía. Se marcharon hace unos 20 minutos. Pidieron un taxi hacia la Torre Eiffel. Así que sí, se habían ido sin mí. Sentí un nudo en la garganta, pero reprimí las emociones. No, no ahora. Tenía que seguir el plan. Por favor, ¿podría pedirme también un taxi a la Torre Eiffel? Pedí al conserje. 20 minutos después, subía en el ascensor de alta velocidad hacia el segundo nivel de la torre, donde se encontraba el restaurante. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de decisión. Sabía lo que me esperaba y sabía lo que debía hacer. La puerta del restaurante Jules Verne se abrió silenciosamente y entré. El lujoso salón con ventanas panorámicas que mostraban el París nocturno estaba lleno de clientes, elegantes parisinos y turistas maravillados. El maître, impecable en su smoking, me recibió en la entrada. Buenas noches, madame. ¿Tiene reserva? Vengo a la mesa de los Pascual, respondí en francés. Es el aniversario de Madame Pascual. Soy la organizadora del evento. El maître consultó su lista y asintió. Por supuesto, sígame.
Caminé tras él entre las mesas, envuelta en el murmullo de las conversaciones, el tintinear de las copas y la música apenas perceptible. Al fondo del salón, ya los veía, mi no familia. Estaban sentados alrededor de una gran mesa redonda junto a la ventana que daba al Arco de Triunfo. La mejor mesa, la que había reservado 3 meses atrás. María, sentada en la cabecera, vestía un elegante vestido azul marino, con un collar de perlas alrededor del cuello. A su derecha, Santiago, a su izquierda, Natalia con su marido, y otra mujer, la famosa Miranda de tantas historias familiares. Todavía no se habían percatado de mi presencia, demasiado absortos en su conversación, demasiado cómodos en su pequeño mundo aristocrático. Me detuve un instante, estudiando sus rostros. Se veían felices, una verdadera familia, la familia que yo nunca fui. Finalmente, Santiago levantó la vista y me vio. Su expresión cambió. La ligera sonrisa desapareció, dando paso a la inquietud. Se inclinó hacia su madre y le susurró algo. María se volvió y sus ojos se cruzaron con los míos, fríos, evaluadores, como siempre. Me acerqué a la mesa. Natalia y su esposo enmudecieron. Miranda se alisó nerviosamente un mechón de cabello. Solo María permanecía imperturbable. ¿Y dónde me siento?, pregunté, mirando la mesa, aunque ya sabía la respuesta. Santiago intercambió una mirada con su madre y, con fingida sorpresa, respondió: «Ay, Beatriz, nadie te invitó». Esas palabras dolieron más de lo que imaginaba. 5 años de matrimonio, 5 años intentando formar parte de su familia, todo reducido a esa frase, dicha con desprecio calculado. Pero no mostré mi dolor. En lugar de eso, sonreí, tranquila, profesional, como había sonreído a cientos de clientes caprichosos. «Está bien, cariño», dije y me di media vuelta. «Beatriz», me llamó Santiago cuando ya me alejaba, «¿a dónde vas?». Su voz sonaba preocupada, pero no por mí, sino por la posible escena que pudiera estropear su fiesta, su impecable reputación. Me volví. «A trabajar. Tenemos un aniversario, ¿recuerdas?». No esperé su reacción. Con paso firme, abandoné el restaurante, bajé al primer nivel de la torre y encontré un rincón tranquilo junto a la tienda de recuerdos. Mis manos temblaban ligeramente al sacar el móvil. Inspiré profundamente, necesitaba serenarme, era hora de actuar, no de sentir. Llamé primero a Mateo. «Beatriz, ¿cómo ha salido todo?», preguntó, preocupado. «Tal como planeamos, Mateo», respondí. «Ejecuta el plan». «Ya está en marcha», confirmó él. «Solo esperaba tu señal». «Perfecto». Pasé entonces a la siguiente fase. Llamé al administrador del restaurante. «Señor Dupont, soy Beatriz Díaz, organizadora del aniversario de Madame Pascual. Lamentablemente, tenemos una situación imprevista. El evento se cancela». «Sí, entiendo que es inusual. Por supuesto, asumiremos la penalización correspondiente, pero el pago se efectuará solo tras la confirmación bancaria. No en 3 días, como de costumbre». «Sí, lo lamento mucho, es una medida necesaria». Luego llamé a la floristería, encargada de los grandes ramos de orquídeas que debían entregarse con el postre. «Madame Boucher, soy Beatriz, de Fiesta Perfecta. Respecto al pedido para la Torre Eiffel. Lamentablemente, debemos cancelarlo. Por supuesto, pagaremos el trabajo ya realizado, pero solo tras nuevas garantías del cliente». Después llamé a los músicos, luego al hotel para cancelar el desayuno posterior al aniversario. En cada llamada me disculpaba, aseguraba la indemnización, pero dejaba claro que los pagos solo se realizarían tras nuevas garantías. Y como todos los contratos estaban a mi nombre y los pagos a través de mis cuentas, sabía que no podrían solucionar nada rápidamente. 20 minutos después, había terminado todas las llamadas. Mi móvil vibraba sin parar, llamadas de Santiago, de María
incluso de Natalia. No respondí. Observaba con calma cómo aumentaban los números, 10, 15, 20 llamadas perdidas. Tomé un taxi al hotel, subí a mi habitación y comencé a empacar. Actuaba de forma metódica, casi como un autómata. La carpeta de documentos en el equipaje de mano, el portátil también. La ropa en la maleta, los cosméticos en el neceser. Colgué el vestido de McQueen en el armario. Que se quedara allí, como recuerdo para ellos. Cuando todo estuvo listo, llamé a recepción. Buenas noches. Habla la señora Pascual de la habitación 342. Debo salir urgentemente por motivos de trabajo. ¿Podrían pedirme un taxi al aeropuerto Charles de Gaulle y preparar la factura? Bajaré en 15 minutos. Colgué el teléfono y miré una última vez alrededor. La habitación era tan fría y sin alma como toda mi vida con los Pascual. No sentía tristeza ni pesar. Solo un extraño alivio. Llamaron a la puerta, con golpes bruscos y persistentes. Sabía que era Santiago, nadie más golpearía así. Beatriz, abre inmediatamente. Sé que estás ahí. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. ¿Qué quieres, Santiago? ¿Qué demonios has hecho? Su voz temblaba de rabia. En el restaurante dicen que el banquete está cancelado, que los músicos no vendrán, que incluso cancelaron la comida. ¿Qué está pasando? Creo que deberías discutirlo con tu madre, respondí tranquilamente, y también con Miranda. Felicidades por el bebé, por cierto. Detrás de la puerta cayó un silencio denso. Luego, Santiago habló con otro tono, más bajo, casi suplicante. Beatriz, escucha, no lo has entendido bien. Hablemos como adultos, abre la puerta. No hay nada de qué hablar, Santiago. Durante 5 años intenté ser parte de tu familia, durante 5 años soporté las humillaciones de tu madre, durante 5 años cerré los ojos ante tus infidelidades. Se acabó. Si es así, su voz adquirió un tono acerado, destruiré tu negocio. Lo sabes, basta una llamada mía y nadie en nuestra ciudad volverá a contratar a tu agencia. Reí en voz baja. Inténtalo, pero primero tendrás que explicar a tu madre por qué su aniversario se convirtió en un desastre y a tus amigos de la ciudad por qué tendrán que buscar otro organizador para sus eventos y a la prensa, que adora los escándalos en la alta sociedad. Tú, se ahogó de furia, te vas a arrepentir de esto. Lo dudo, respondí con calma. Ahora discúlpame, el taxi me espera. Tomé mi maleta, mi bolso y salí de la habitación. Santiago estaba en el pasillo, confundido, furioso, con el rostro enrojecido. En sus ojos no vi dolor por perderme, sino rabia porque sus planes se derrumbaban, porque su reputación estaba en riesgo, porque había perdido el control. No hagas esto, Beatriz, dijo entre dientes. Te lo advierto. Adiós, Santiago, pasé junto a él en dirección al ascensor. Saluda a tu madre de mi parte. En el avión, de regreso de París, por fin me permití relajarme. Clase business, una copa de champán, luz tenue. Nadie de los pasajeros a mi alrededor podía imaginar que la mujer junto a la ventana acababa de hacer una pequeña revolución en su vida. Mi móvil seguía vibrando dentro del bolso. No miré, pero podía imaginar el contenido, amenazas de Santiago, la fría furia de María, tal vez los gritos histéricos de Natalia. Me daba igual. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Saqué mi tablet y abrí el correo. El primer mensaje era de Mateo. Beatriz, todo se ha ejecutado exactamente como planeamos. La reserva del yate cancelada, el desayuno del hotel también. El conductor asignado para sus desplazamientos aceptó otro encargo. El guía de Versalles ha sido informado del imprevisto. Todos los pagos están congelados y los reembolsos se han redirigido a tu cuenta de reserva, como pediste. PD, eres un genio. Sonreí.
Mateo siempre había sido alguien en quien podía confiar. Si alguna vez necesitara enterrar un cadáver, probablemente lo llamaría a él. Aunque, claro, eso no era necesario, la venganza que había elegido era mucho más elegante y legal. Sonriendo, le respondí: Gracias, Mateo. Estaré en la oficina mañana al mediodía. Por favor, prepara los documentos para el divorcio y la división de bienes y encuentra un buen abogado, alguien que no tenga miedo del apellido Pascual. Apagué la tablet y miré por la ventanilla. Debajo, las nubes parecían montañas de nata batida, como si alguien hubiera pintado un paisaje de cuento infantil. De repente recordé cómo mi madre me leía La Reina de las Nieves de Andersen antes de dormir. La historia de una niña que salva a un niño del hielo. Pero en mi caso, era yo quien me estaba salvando a mí misma. Y el hielo que durante tantos años había congelado mi corazón finalmente empezaba a derretirse. El avión aterrizó en el aeropuerto a las 4:30 de la mañana. La capital me recibió con su bullicio habitual y una fría lluvia de abril. Tomé un taxi hasta el apartamento de mi madre. No podía obligarme a regresar a un apartamento que nunca fue mi verdadero hogar. A pesar de la hora, mamá estaba despierta. Me recibió en su bata de felpa, con una taza de té caliente y sin hacer preguntas innecesarias. Te quedarás aquí esta noche y mañana decidirás qué hacer, dijo, ayudándome a quitarme el abrigo. Tu habitación te está esperando. Mi habitación. Desde que me mudé con Santiago, no había cambiado. El mismo escritorio junto a la ventana. El mismo estante de libros. La misma vieja alfombra desgastada donde me sentaba a leer de niña. Aquí era yo misma. Aquí no necesitaba fingir. Desempacé lo mínimo, me di una ducha y, envuelta en la vieja bata de mi madre, salí a la cocina. Ella servía sopa humeante en platos, mi plato favorito desde la infancia. Cuéntamelo todo, dijo simplemente, sentándose frente a mí. Y le conté cómo había ido el aniversario, cómo cancelé todos los eventos, cómo me fui del hotel mientras Santiago golpeaba la puerta exigiendo explicaciones. ¿Y ahora qué?, preguntó mamá cuando terminé. Ahora, el divorcio, respondí. Y mucho trabajo. Estoy orgullosa de ti, dijo, apretando mi mano. Hiciste lo correcto. En sus ojos vi algo que nunca había visto en los de María Pascual: aceptación incondicional y amor. En ese momento, mi móvil volvió a vibrar. Lo saqué del bolso. Era hora de enfrentar la realidad: 47 llamadas perdidas de Santiago, 23 de María Pascual, decenas de mensajes. Abrí el primero. Beatriz, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Mamá está histérica, el restaurante exige el pago completo, el hotel amenaza con echarnos. Devuélveme la llamada inmediatamente. El segundo era aún más cruel. Si crees que puedes hacerle esto a nuestra familia y salir impune, estás muy equivocada. Mi abogado ya está preparando una demanda. Contesta el maldito teléfono. El tercero era de María, frío como ella misma. Beatriz, tu comportamiento es indigno. Siempre supe que no tenías nobleza. Espero que comprendas que con esta acción has cerrado para siempre las puertas de la buena sociedad. Le mostré los mensajes a mi madre. Ella negó con la cabeza. Incluso ahora no entienden lo que sentiste ni lo entenderán nunca. Me encogí de hombros. Para ellos siempre fui una extraña. En ese momento, el teléfono volvió a sonar, el número de Santiago apareció en la pantalla. Miré a mi madre. Contesta, me dijo. Di todo lo que tengas que decir y pon un punto final. Pulsé el botón para contestar y activé el altavoz. Sí, Santiago. Beatriz, por fin, su voz sonaba ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Te imaginas lo que está pasando aquí? Nos están echando del hotel, el restaurante está preparando una demanda. Mamá está tan alterada que... Santiago,
lo interrumpí con calma, no me interesa lo que les esté pasando en París. ¿Cómo que no? Se atragantó de indignación. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Arruinaste el aniversario de mi madre, pusiste en ridículo a toda nuestra familia. ¿Sabes siquiera con quién te has metido? Lo sé, respondí igual de tranquila. Me metí con personas que durante 5 años me humillaron, me trataron como de segunda categoría y luego planearon avergonzarme públicamente en un país extranjero. Creo que es una justicia bastante poética. Así que de eso se trata, en su voz se notaba una rabia apenas contenida. ¿Hiciste todo esto por venganza, por tus estúpidos complejos y rencores? No, Santiago, sentí cómo se dibujaba una sonrisa en mis labios. Lo hice porque soy una profesional. Organicé el aniversario de tu madre, firmé los contratos, pagué los depósitos y tenía todo el derecho de modificar las condiciones en cualquier momento. Todos los documentos están a mi nombre, todos los acuerdos son míos, así que técnicamente solo pospuse el evento. ¿Pospusiste? Cancelaste todo, el yate, las excursiones, hasta el maldito desayuno en el hotel. Los trasladé a una fecha más adecuada, disfrutaba cada palabra. A una fecha en la que tu madre aprenda modales básicos. Y no creo que eso ocurra pronto, así que considera el aniversario pospuesto indefinidamente. Hubo silencio en la línea, luego escuché susurros, voces apagadas. Parecía que María había tomado el teléfono. Beatriz, su voz sonaba inusualmente contenida, entiendo que estés dolida, pero lo que hiciste no es solo una bajeza, es un crimen. ¿Qué crimen exactamente, María? Pregunté con dulzura en la voz. Cumplí con mi trabajo, organicé un evento. Que los planes cambiaran en el último momento es algo habitual en nuestro negocio. Fuerza mayor, ¿sabe? ¿Sabes a qué me refiero? Su voz temblaba de ira. Por tu culpa, mi reputación. ¿Por mi culpa? Me reí en voz baja. No, María, por culpa suya, por no haberme considerado nunca una igual, por planear humillarme delante de todos, por alentar a su hijo a engañarme con su exnovia. ¡Qué tonterías!, exclamó, pero en su voz ya había una nota de inseguridad. Santiago jamás. Lea su conversación con Miranda, sugerí, especialmente la parte donde discuten cómo anunciarme el divorcio durante su aniversario, sobre el bebé que espera, y cómo lo planearon todo. Hubo de nuevo susurros y exclamaciones apagadas en el teléfono. Parecía que mis palabras habían caído como una bomba. Al parecer, María no sabía lo del embarazo de Miranda. Beatriz, era Santiago de nuevo, su voz sonaba ahora desesperada, escucha, hablemos como adultos. Reconozco que fue un error. No, Santiago, dije firmemente. No habrá más conversaciones. De ahora en adelante nos comunicaremos únicamente a través de abogados. Voy a solicitar el divorcio. Y sí, cuando regreses a casa, no me busques en nuestro apartamento. Solo me llevé mis cosas, el piso es todo tuyo. Puedes mudarte allí con Miranda, si María lo permite, claro. Colgué sin esperar respuesta. El teléfono empezó a sonar de nuevo enseguida. Lo apagué y lo dejé sobre la mesa. Mi madre me miraba con admiración. ¿Sabes?, dijo, ahora mismo me recordaste a mi madre. Ella tampoco permitía que nadie la pisoteara, ni siquiera en tiempos de guerra, ni en la miseria, ni cuando arrestaron a mi padre. Siempre mantenía la espalda recta. Sentí que las lágrimas me subían a la garganta. Echo de menos a la abuela, dije en voz baja. Ella te habría entendido, Beatriz. Y estaría muy orgullosa de ti, mamá me abrazó por los hombros. Igual que yo. Nos quedamos así, abrazadas, en la cocina del viejo apartamento, hasta que amaneció. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente en casa. Al día siguiente fui a la oficina. A pesar de la hora temprana, Mateo y mi subdirectora, Margarita, ya estaban allí.
Me recibieron como a una heroína, con champán, flores y un pastel que decía bienvenida de nuevo, jefa. Beatriz, Mateo me tendió una carpeta de documentos, aquí está todo lo que pidió, contactos del abogado, documentos preliminares de divorcio, extractos de cuentas y también el informe de lo que pasó en París. Cuéntamelo, me senté en mi escritorio, sintiéndome por fin en mi lugar. Los Pascual intentaron arreglar las cosas allí mismo, ofreciendo sumas enormes al restaurante, al hotel, a todos los proveedores. Mateo no ocultaba su satisfacción al contarlo. Pero en París no funciona así. Allí tienen sus propias reglas, sobre todo en los establecimientos de élite. Todos los contratos estaban firmados con la agencia, todos los depósitos pasaron por sus cuentas. Sin su confirmación personal, nadie quiso seguir adelante, ni siquiera por el triple del precio. ¿Y qué hicieron? No pude evitar sonreír. Dicen que hubo un escándalo en la Torre Eiffel. María montó una escena con el administrador, tuvo que intervenir la seguridad. Al día siguiente los echaron del hotel por problemas de pago. Se mudaron a otro hotel, pero allí pasó lo mismo. Al final, toda la delegación tuvo que regresar apresuradamente a casa, eso sí, en clase económica, no en business como habían planeado. Por alguna razón, todas sus tarjetas dejaron de funcionar ese día. Margarita soltó una risita satisfecha. Los franceses son expertos en sabotaje, sobre todo si alguien rompe las normas de cortesía. Sacudí la cabeza. ¿Sabéis? No siento rencor, solo una profunda sensación de cierre, como si la historia de 5 años por fin hubiera llegado a su conclusión lógica. No se preocupe por las consecuencias, Beatriz. Mateo se puso serio. Lo hicimos todo conforme a la ley. No tienen fundamentos legales para reclamar nada. Su cuenta personal está protegida, igual que las de la empresa. ¿Y el negocio? Pregunté, recordando las amenazas de Santiago. ¿Pueden hacernos daño? Lo dudo, Margarita negó con la cabeza. Están demasiado ocupados limpiando su propio desastre. El escándalo ya se ha filtrado en ciertos círculos. ¿Sabe cómo les gusta a los capitalinos este tipo de historias? Los Pascual no harán ruido, sería aún peor para ellos. Asentí. Tenía razón. En su mundo, la reputación valía más que el dinero. Y la historia de cómo una advenediza humilló a la mismísima María Pascual podía dañar seriamente su posición social. Bien, me enderecé en la silla, volvamos al trabajo. Tenemos muchos pedidos que atender. Y además, Mateo dudó un momento. Llamaron de la revista Negocios y Estilo. Quieren hacerle una entrevista para la sección Mujeres Exitosas del país. Dicen que siguen su carrera desde hace tiempo. Sonreí. Que contacten con mi responsable de prensa. Lo pensaré. Después de la reunión, me quedé sola en el despacho. Encendí el móvil. 78 llamadas perdidas, principalmente de Santiago y de la familia Pascual, pero también había otros nombres. Clientes, periodistas, amigos. No importaba. Decidí cambiar de número y empezar de nuevo. Una semana después, mamá me llamó. Beatriz, vino alguien de parte de Santiago a buscarte. ¿Quién? Me tensé. Un hombre elegante, dijo ser abogado. Trajo documentos de divorcio y otros papeles. No los acepté. Le dije que los entregara a tu abogado. Hiciste bien, sonreí. Parece que decidieron rendirse sin luchar. O más bien evitar un escándalo. Mi madre conocía bien a esa gente. Pero ten cuidado, Beatriz. Los Pascual no olvidan fácilmente. Yo tampoco, mamá, respondí en voz baja. Yo tampoco. Al día siguiente, mi abogado, un judío canoso, de ojos penetrantes y fama de bulldog en los círculos legales, me trajo los documentos de los Pascual. Proponen un divorcio rápido y silencioso, dijo, desplegando los papeles sobre la mesa.
Usted conserva su negocio y sus cuentas personales. Ellos se quedan con el resto de los bienes. Sin reclamaciones mutuas, sin pensiones alimenticias, sin litigios. ¿Y qué opina usted?, pregunté, hojeando los documentos. Creo que es lo mejor que podías conseguir, se encogió de hombros. Una lucha contra los Pascual podría durar años y costarte nervios y dinero. Así es una ruptura limpia, eres libre. Libre. Esa palabra sonaba como música. Firmé todos los papeles sin dudarlo. Mi abogado los recogió y me dejó sola. Me acerqué a la ventana y contemplé la ciudad desde lo alto del centro de negocios. La ciudad se extendía en todas direcciones, enorme, ruidosa, llena de oportunidades. Mi ciudad. Aquí había empezado desde cero, aquí construí mi negocio, aquí conocí a Santiago y aquí comenzaría mi nueva vida. El teléfono sonó, era Margarita. Beatriz, nos ha contactado un nuevo cliente. Quiere organizar la inauguración de una galería de arte contemporáneo en Binsabod. El presupuesto es impresionante. Perfecto, dije. Agenda la reunión para mañana, quiero encargarme personalmente de este proyecto. ¿Hay algo más? Su voz sonaba divertida. Me han contado una historia. Dicen que María Pascual montó una escena a su hijo durante una cena privada. Le gritaba delante de todo el restaurante que había deshonrado a la familia al involucrarse con una provinciana. Y resulta que Miranda está esperando un hijo, pero no de Santiago, sino de un conde italiano con quien tenía un romance paralelo. Me reí. Nuestro mundo social nunca dejará de sorprenderme. Parece que tu divorcio no será el único en la familia Pascual, continuó Margarita. María Pascual le prohibió a su hijo siquiera pensar en Miranda y ya le está buscando una nueva prometida de una familia adecuada. ¿Y qué pasó con Miranda?, pregunté con curiosidad involuntaria. Dicen que desapareció. Algunos dicen que se fue a Italia con su conde, otros que se escondió por aquí. Ya sabes cómo es nuestra ciudad, un hervidero de rumores. Pobre Santiago, negué con la cabeza. Nunca logrará liberarse del control de su madre. Pero tú sí lo hiciste, dijo Margarita con respeto en la voz. Y sabes que, me siento orgullosa de trabajar contigo. Después de la llamada, me quedé mucho tiempo de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad que lentamente se sumergía en el crepúsculo. La capital nocturna se encendía con miles de luces, hermosa, vibrante, llena de vida. En algún lugar, en una lujosa mansión de un barrio elitista, probablemente María Pascual estaba tejiendo nuevos planes para su hijo. En otro rincón de la ciudad, Santiago ahogaba su tristeza en algún bar de moda. Y yo era libre. Libre de humillaciones, libre de tener que demostrar constantemente mi valor, libre de la dependencia emocional. 5 años en una jaula de oro habían terminado. Y aunque la gota final fue aquella humillante escena en el restaurante de la Torre Eiffel, la verdadera liberación había llegado mucho antes, cuando decidí que era suficiente. Dios nos enseña a ser pacientes, decía mi abuela. Bueno, yo ya había tenido suficiente. 1 año después del escándalo de París, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa. Un pequeño pero acogedor chalet con vistas a los pinos y al río, mi refugio, mi fortaleza, creada con mis propias manos. Tras el divorcio, vendí mi parte del piso en la capital. Para mi sorpresa, Santiago no puso obstáculos, y con ese dinero compré esta casa. Aquí no había columnas de mármol ni inodoros dorados como en la casa de los Pascual, pero había luz, aire y silencio. La agencia Fiesta Perfecta no solo no se vio afectada por el escándalo, sino que ganó nuevos clientes. La historia de cómo había puesto en su sitio a unos oligarcas arrogantes se extendió rápidamente en ciertos círculos, en gran parte gracias a Margarita, que sabía soltar la palabra adecuada en el momento justo. De repente, me convertí en una especie de leyenda urbana del mundo social de la capital, la mujer que no tuvo miedo de desafiar al sistema. Claro, también hubo quienes me criticaron,
viéndome como una advenediza insolente. Pero ya había aprendido que no puedes gustarle a todo el mundo, lo importante es ser fiel a ti misma. Ese día vino mi madre. Desde el divorcio, parecía haber rejuvenecido 10 años, se enderezó, empezó a cuidarse más, incluso se inscribió en un curso de idiomas. ¿Un té en la terraza? Le pregunté al recibirla en la puerta. Encantada, me besó en la mejilla. He traído tus empanadas de col favoritas. Nos acomodamos en los sillones de mimbre y serví el té en las tazas de porcelana de la abuela que mamá me había regalado en mi mudanza. ¿Cómo te va en la escuela?, pregunté, partiendo un trozo de empanada. ¿Te imaginas? Me nombraron subdirectora, sonrió. A mi edad. Todavía eres joven, le apreté la mano. Y la mejor profesora que conozco. Mamá me miró con una mirada larga y escrutadora. ¿Y tú, Beatriz? ¿Eres feliz? Me quedé pensando. Era feliz después de todo lo que había pasado, la traición, la humillación, el divorcio. Sabes, dije finalmente, no creo que la felicidad sea un estado constante. Más bien son momentos. Ahora mismo, aquí, en mi terraza, tomándote contigo y comiendo tus empanadas, soy feliz. Ella sonrió. Mi pequeña filósofa. También soy feliz cuando termino un proyecto difícil, cuando camino por el bosque al amanecer, cuando leo un buen libro antes de dormir. ¿Y no te arrepientes del divorcio, de cómo se dieron las cosas? Negué con la cabeza. No, ni un segundo. Hay relaciones que te fortalecen y otras que te consumen. Mi matrimonio con Santiago era de los segundos. Me esforzaba tanto por encajar, por ser aceptada en su mundo, que casi me perdí a mí misma. Lo notaba, dijo mamá en voz baja. Habías cambiado, eras otra, sobre todo los últimos años. Yo también lo había sentido, como si cada mañana me pusiera una máscara que ya no podía quitarme al final del día. El viento susurraba entre las hojas, a lo lejos se escuchaban las risas de unos niños montando bicicleta. ¿Y qué fue de él?, preguntó de repente mamá. ¿De Santiago? Suspiré. Se rumorea que finalmente se casó con Miranda, a pesar de las protestas de María, a pesar del escándalo sobre la supuesta paternidad del conde italiano. La prueba de ADN confirmó que el niño era suyo. Compraron una casa en otro país y casi no regresan. Vaya, mamá negó con la cabeza. ¿Quién lo diría? Parece que por fin le nació el carácter. El amor obra milagros, me encogí de hombros. O el miedo a la soledad, quién sabe. ¿Y tú? Me miró con ternura. ¿No tienes miedo de estar sola? Sonreí. No estoy sola, mamá. Te tengo a ti, mi trabajo, mis amigos. Y en cuanto a una relación, si algún día encuentro a alguien, será una historia diferente, sin fijarme en apellidos, estatus o ojos verdes heredados. Mamá se rió. Ah, esos ojos. Recuerdo cómo en tu boda María les contaba a todos sobre el rasgo familiar y a mí me soltó, una pena que sus nietos probablemente tengan ojos marrones, es un gen dominante. Ni me acordaba de eso, reí. ¡Qué tontería! Terminamos el té y propuse caminar hasta el río. El día era cálido, de junio, el aire olía a resina de pino y flores de tilo. ¿De verdad ha pasado un año?, dijo mamá pensativa mientras caminábamos entre los altos pinos. Parece que fue ayer cuando volviste de París. El tiempo vuela. Asentí. ¿Sabes qué es lo más curioso? Hace poco organicé un aniversario para la esposa de un banquero. ¿Y adivina dónde? ¿En la Torre Eiffel? Abrió los ojos. Exactamente. En el mismo restaurante. Y todo salió perfecto, sin dramas, sin escándalos. Solo una hermosa celebración para gente que sabe apreciar la belleza. El destino a veces cierra círculos, dijo mamá con filosofía. Nos sentamos en un banco junto al agua.
El sol bailaba sobre la superficie, a lo lejos flotaba una barca de pescadores. ¿Qué crees que diría la abuela ahora?, preguntó mamá. Pensé en mi abuela, una mujer de otra época, que había sobrevivido a la guerra, al hambre, a la injusticia, pero que nunca perdió la alegría ni la fe en la vida. Creo que diría: Dios sostiene a los justos y valientes, respondí, recordando su refrán favorito. Y también, mejor una amarga verdad que una dulce mentira, añadió mamá. Nos quedamos en silencio, mirando el agua, cada una perdida en sus pensamientos. Pensé en el camino que había recorrido en el último año. De una mujer dispuesta a soportar humillaciones por el estatus de esposa pascual, a una persona que se valora y defiende sus propios límites. Por cierto, no te lo había contado, rompió el silencio mamá, me llamó María Pascual. ¿Qué? Casi me atraganté del asombro. ¿Cuándo? ¿Para qué? Hace un mes, dijo mamá, tranquila, como si hablara de algo cotidiano. Quería saber cómo contactarte directamente, decía que habías cambiado de número. ¿Y qué le contestaste? Sentí que algo se encogía dentro de mí. ¿Acaso los Pascual querían vengarse? Le dije que no querías tener ningún contacto con su familia, respondió mamá sencillamente, y que si tenía algún asunto legal, debería comunicarse con tu abogado. ¿Y ella? Dijo que no era por temas legales. Que quería pedirte perdón. Me quedé en silencio, sin saber qué pensar. ¿María Pascual, pidiendo disculpas? Era algo que no lograba asimilar. Según ella, ha reflexionado mucho este año, continuó mamá. Perdió a su hijo, que prácticamente no le habla. Se quedó sola en su enorme casa y entendió que había sido injusta contigo. ¿Tú le crees?, pregunté todavía conmocionada. No lo sé, respondió mamá con sinceridad, pero sonaba quebrada, no como aquella dama de hierro que recuerdo de tu boda. Negué con la cabeza. Aunque sea cierto, hay puentes que no pueden reconstruirse, mamá. Demasiado dolor, demasiada traición. No le guardo rencor, pero tampoco quiero volver a tener trato. Eso mismo le dije, asintió mamá. ¿Y sabes qué fue lo más sorprendente?, contestó, lo entiendo. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. Volvimos a quedarnos en silencio. Yo pensaba en María Pascual, esa mujer orgullosa y autoritaria que siempre se creyó por encima de los demás. ¿La vida realmente puede cambiar tanto a una persona o era otra de sus manipulaciones? Dejemos el pasado en el pasado, dije al fin. Ahora tengo otra vida y no quiero desperdiciar ni un minuto en lamentos o rencores. Así es, hija, mamá me abrazó por los hombros. Como decía tu abuela, no mires atrás o tropezarás. Por la noche, después de despedir a mamá, me quedé sola en mi casa. Encendí unas velas, serví una copa de vino tinto y salí a la terraza. El crepúsculo caía sobre el bosque y el aire olía a jazmín, el que había plantado el otoño pasado junto a la entrada. Pensaba en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perder algo importante para encontrarte a ti misma. Atravesar el dolor para hacerte más fuerte. Enfrentarte a la traición para aprender a valorar la verdadera lealtad. No me arrepentía de nada. Ni de haber conocido a Santiago, ni de los 5 años de matrimonio, ni siquiera de aquella última humillación en el restaurante de París. Todo había formado parte de mi camino, lecciones que necesitaba aprender. Al día siguiente tenía una reunión importante. Una gran empresa internacional quería contratarme para organizar una serie de eventos en la capital. Después, almorzaría con Margarita, que acababa de regresar de un viaje a Italia y quería mostrarme sus fotos. Por la tarde, clases particulares, había decidido aprender un nuevo idioma, simplemente porque podía permitírmelo. Y el fin de semana, iba a visitar el campo con mamá, donde ella y su amiga estaban organizando algo parecido a un salón literario para antiguos colegas maestros. Mi vida era plena, rica y, sobre todo, mía.
sin mirar a los lados, sin intentar encajar en moldes ajenos. Levanté mi copa mirando las estrellas que empezaban a iluminar el cielo oscuro. Por la libertad, dije en voz baja, por el derecho a ser yo misma. A lo lejos, escuché el rumor de un tren de cercanías, el mismo que solía tomar cuando era estudiante para ir al centro de la ciudad. Entonces estaba llena de esperanzas y miedos. ¿Quién hubiera pensado a dónde me llevaría el camino? Pero como decía mi abuela, el camino lo hace quien camina. Y a mí siempre me gustó caminar con mis propios pies. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.